censura, hacer escuchar tu voz. Tu voz es nuestra misión, cada día más fuerte. Sin miedo a la verdad, te escuchamos a ti. Con coraje y sin censura, hacer escuchar tu voz. Tu voz es nuestra misión, cada día más fuerte. Sin miedo a la verdad, te escuchamos a ti. Con coraje y sin censura, hacer escuchar tu voz. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar con el gusto de siempre, arrancando semana aquí en nuestro programa Café y Palabras, programa que usted puede disfrutar en forma exclusiva en nuestro canal en YouTube de Café y Palabras, al cual le invitamos a suscribirse para que tenga las notificaciones de los próximos programas y también que pueda ingresar al canal y disfrutar los programas a la hora que usted disponga. Nosotros tenemos un horario de 10 a 11, pero si usted está suscrito al programa, en cualquier momento del día puede hacer su propia agenda para disfrutar los programas de Café y Palabras y también disfrutar los programas anteriores. También les recuerdo que tanto en las plataformas de Apple como de Spotify quedan nuestros programas grabados para que disfrute el audio en el momento que lo disponga. Hoy vamos a hablar con Célimo Guido. Con él vamos a ampliar sobre qué pasó con aquel movimiento Rescate Nacional, cuáles son las molestias que hoy siente el movimiento Rescate Nacional, que es un movimiento sobre todo sustentado en zonas rurales, con la vehemencia que le caracteriza a Célimo Guido. Pero antes de hablar con Célimo Guido, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. No es posible que en un gobierno se hable con mucha vehemencia de su preocupación falsa por el agricultor costarricense, cuando en el fondo lo que hay es una total despreocupación por el agricultor costarricense. Los números indican que de los 250.000 personas dedicadas a la agricultura, que tienen empleos en la agricultura o que tenían empleos en la agricultura, en los dos últimos años, el actual 2024 y en el 2023, en el marco de la administración de Rodrigo Chávez Robles, 75.000 agricultores se han salido de la actividad. Esto viene a generar un problema mayúsculo en zonas que ya de por sí han sido abandonadas por este y por otros gobiernos, como son las zonas rurales, las costeras y las fronterizas, en el desarrollo social que es determinante y que normalmente empieza por un empleo o por un ingreso permanente a muchos hogares. Si esto se acentúa, va usted a sentir en el gran área metropolitana migraciones no solamente de extranjeros que viven suplicios en sus países, sino también de costarricenses que empiezan a sentir que el propio país los expulsa de sus áreas de nacimiento, de arraigo, hacia el centro de San José. Y eso va a acentuar la pobreza. No en balde, en esta administración se ha acentuado también el problema de la pobreza extrema. Hoy la pobreza extrema es de un 8%, ha ido aumentando y en estas mismas zonas. A lo mejor no nos damos cuenta, pero somos una bomba de tiempo en el campo de lo social. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía y como les prometí, aquí está con nosotros don Célimo Guido, exdiputado en nuestra Asamblea Legislativa y un dirigente reconocidísimo, dirigente social, con el que queremos conversar hoy de diferentes ámbitos, pero principalmente de lo que se está viviendo en las zonas rurales, las zonas no urbanas, que don Célimo Guido las conoce a plenitud. Célimo, primero agradecerte la gentileza de atendernos y de estar acá con nosotros. No, gracias a usted, don Claudio, por permitirme participar en este
prestigioso y muy escuchado programa y estoy a la orden. Los temas son muchos. Usted dice, ¿por dónde empezamos? El principio me gustaría que lo iniciáramos con qué pasó con Rescate Nacional, ese movimiento que hace 3 años era un movimiento que estaba causando mucha preocupación a nivel nacional en algunos sectores porque era muy beligerante y en otros sectores estaba creando una sensación de preocupación por la situación que se estaba viviendo en el país y que se evidenciaba con la molestia del grupo Rescate Nacional. ¿Qué ha pasado con Rescate Nacional? Con mucho gusto, don Claudio, pero primero déjeme decirle que una de mis grandes preocupaciones es ¿en qué momento caímos nosotros en manos de un sociópata con una cara de amargado, con un corazón totalmente destrozado, lleno de odio, lleno de rencor, enemigo de la gente? ¿En qué momento caímos en esta desgracia en el país? Pero bueno, eso vamos a hablar después. Mire, qué bueno que me toca el tema del rescate nacional. Rescate Nacional, fuimos a la calle, fundamentalmente porque alegábamos que no podíamos seguir endeudando el país con 1.750 millones de dólares. Y pero que además, bueno, en ese momento, ese era un crédito que estaban promoviendo y decíamos que los intereses de la deuda pública eran sencillamente impagables. Además, alegábamos que había más de 200 grandes empresas evasoras que declaraban cero ganancia. Pero además de eso, luchábamos por cosas importantes como, por ejemplo, que no se privatizara el recurso hídrico, las casas de lujo que le sumaban la tierra y se las quitaban a como venía con impuestos confiscatorios, que querían prohibir el uso de la semilla criolla y toda la venta de activos que se planteaban. Dichosamente todo eso lo logramos parar. Pero resulta que muchos de los compañeros que ahí estuvieron en esa pelea, luchando, ve que interesante, y hago un llamado respetuosísimo a ellos, porque no engranaron el país con 1.750 millones de dólares, hoy día aplauden y festejan que Chávez haya engranado este país con 7.000 millones de dólares y que no solamente eso, sino que recorta todos los presupuestos de la gente, de los sectores más pobres, alegando que no hay recursos, pero sí paga puntualmente los intereses de la deuda pública por montos superiores a los 7.000 millones de colones diarios y solamente en intereses, sin que sepamos siquiera quién cobra sus intereses. Pero ahora bien, ¿qué pasó con Rescate? Bueno, el Rescate Nacional se tiró a la calle con objetivos claros y con un propósito político, y era impedir que este Estado se lo terminaran de robar. Recuerde que nos tiramos a la calle cuando ya el movimiento sindical había entregado todo, incluso hasta la ley antihuelga. Célimo puso a temblar al país en muchas áreas. Correcto. Y recuerden que teníamos furgones en los hospitales y llenos de bolsas negras para enterrar a la gente y nos dijeron: el que se sale a la calle se muere. Tuvimos la hidalguía y la valentía de arriesgar la vida por esta patria. Levantamos todo un movimiento. Desgraciadamente era un movimiento, oye, donde no había un 5. Y al final de cuentas, después de como 17 días de estar en la calle, ya no había ni siquiera comida en las pulperías, en los negocios, no pasaba ya combustible para ningún lado. Nuestra gente llevando agua. Yo recuerdo que yo caminaba con los compañeros de 6 de la mañana hasta otro día 6 de la mañana sin parar, hablando con la gente. Y la fuerza pública dispuesta a terminar con ese movimiento, tirando gases. De acuerdo que decía Michael Soto, bueno, hemos tirado tantos gases y tenemos plata para tirar más, y cada bomba valía más que un bono proteger. Entonces decidimos en una asamblea nacional salirnos a tomar, a arrollar casa presidencial hasta obligar al presidente por quinta vez a hablar, puesto que se fue para Panamá. Desgraciadamente, cuando venía bajando la gente de Pérez Celedón, que habían hecho hasta rifas, venían con 18 buses llenos, le dijeron a los autobuseros: si ustedes bajan, le quitamos ni cuesta la concesión, va para atrás. Igual hicieron con San Carlos, llegamos 12.000 personas, nos gasearon y nos desmantelaron. Nosotros seguíamos en la pelea. En ese momento, desgraciadamente, caí
¿se acuerdan? Ni siquiera con el COVID. A mí me dio una neumonía, una bronconemonía, y se me fue la bacteria y neumococo al pulmón y estoy vivo, bueno, porque Dios no quiso que me muriera. Pero bueno, logramos los objetivos. ¿Cuáles eran? Impedir ese crédito, no lo pudieron hacer. Lograr que no vendieran las instituciones. Recuerden que tenían la caja, igual que ahora, sí, el mismo gobierno. El ICE, la caja, FANAL, Banco de Costa Rica, todo igual. Logramos impedírselo y al extremo lo golpeamos tanto que no sacó, pero ni siquiera un diputado ese partido. Bueno, un poco resumida esa historia del rescate nacional, pero hoy día, repito, hay que levantar un movimiento porque si fuimos a la calle, y con todo cariño llamo a los chavistas que estuvieron con nosotros, si fuimos a la calle para evitar que el país ganara más con 1.750 millones de dólares y hoy día nos están metiendo ya más de 7.000 millones. Sálimo, en eso que señor. acabas de decir, era tal la situación que estábamos viviendo en aquel momento en el país con el movimiento Rescate Nacional, los temores y las interferencias que se estaban produciendo para grandes empresarios, para el transporte de mercadería, para el ingreso y salida de esa mercadería en el país. Era evidente que el movimiento lo que estaba aglutinando era un disgusto de muchísima gente de los sectores más humildes y sobre todo del sector agrícola. Pero resulta que ese sector agrícola, ahora que vos decías, los chavistas que votaron por Rodrigo, los del Rescate Nacional que fueron chavistas, no hay la menor duda que mucha de la gente que nutrió al movimiento Rescate Nacional terminaron votando por el entonces candidato Rodrigo Chávez Robles. Y hoy vemos no solamente lo que acabas de contar del endeudamiento del país, sino que también encontramos que ese endeudamiento no es un endeudamiento para beneficio de los programas sociales, sino que es un endeudamiento que supuestamente inicialmente era para pagar menos intereses y pagar también intereses más bajos de préstamos también más con más facilidades. Pero voy a esto. Resulta que leía en estos días que de los aproximadamente 250.000 personas que se dedican a la agricultura, en estos 2 años del gobierno de Rodrigo Chávez, 75.000 personas que trabajaban en la agricultura la han abandonado por las situaciones en que se encuentra el país. Y aún así, da la impresión de que muchos del sector agrícola y de esos que integraban el movimiento Rescate Nacional siguen muy identificados con el actual gobierno, a pesar de que su situación, en lugar de mejorar, ha empeorado. ¿Cuáles son las razones? Bueno, eso tiene una explicación lógica. En primer lugar, hace 30 o más años despedazaron la educación en este país. Aquí no hay formación, aquí lo que hay es que la gente aprenda a leer, escribir y a servirle en bandeja a las transnacionales como opciones baratas. En segundo lugar, los partidos políticos abandonaron total y absolutamente lo que se llama la formación política. Entonces tenemos gente bien intencionada. ¿Por qué la gente votó por Chávez? Bueno, en primer lugar, porque recuerdo que era un movimiento de Chávez financiado con capitales parecían espurios, muy requete grandes. Y en segundo lugar, porque se montó reciclando lo que tanto habíamos denunciado nosotros como la corrupción del pasado. Bueno, y la gente le creyó. Lo malo es que le sigan creyendo. La gente le creyó y aprovecho para decir, ¿cómo llegó Chávez al zapote? Hablando, reciclando toda la corrupción que verdaderamente está exagerada, por un lado. Dos, contra la evasión, la ilusión y el contrabando. Y diciendo que iba a haber mucho empleo y que la canasta básica y todo iba a mejorar. ¿Qué ha cumplido Chávez? Ahora, ese fenómeno de que la gente lo apoye, ¿por qué lo apoyaron? Es porque estaba Figueres al otro lado. ¿Usted cree que si hubiera habido otra persona, la gente no hubiera votado por Chávez? Pero es que nos pusieron en jaque. Bueno, yo no voté y le dije a mis amigos, miren, señores, esos dos señores, uno sacó un voto y el otro dos ya sacó el 51% y gana. Entonces, no lo llenen de votos porque se crecen, déjenlo que se maten entre ellos. Yo no fui a votar. No fui a votar porque me daba mucho, yo podía votar en nulo, en blanco, pero me daba mucha vergüenza de que me vieran entrando a la Washington en San Ramón y que dijera, ¿este carajo va a votar por Figueres o va a votar por Chávez? Sí, de los dos, como decía mi abuelita, no se hace uno. Bueno, esa es la razón, creo yo, es un pueblo que, a propósito, es un pueblo analfabeto políticamente hablando. No entienden estas cosas al extremo de que todas las mentiras que pega Chávez todos los días, ya la gente se la cree y le aplaude. Y yo pregunto, una obra de Chávez hasta el momento ya lleva años y hay 2 años y resto. 2 años y resto.
Ahora, recuerde que Chávez ha venido cercenando, vea qué interesante, haciendo grandes créditos, pero no toca el gran capital, más bien le cercena educación, a salud, a infraestructura, desfinanciando incluso el OIJ, que ahora vamos a hablar precisamente de cuál es el papel de él en materia de narcotráfico. Y a propósito de eso, este país es interesante, la clase de oposición que hay en la Asamblea Legislativa. Cuando los diputados le piden a Noki que pague el 8% del presupuesto nacional a la educación, oiga, así, no se puso ni colorado, y les dijo, si me obligan a cumplir la constitución política, en otras palabras, o sea, a pagar el 8%, cierro la Asamblea Legislativa. Flavio, ¿y usted puede creer que se quedaron callados, que la respuesta fue ir a un voto de censura que de antemano sabíamos que estaba perdido? Bueno, yo he diputado ante una amenaza de estas, de un atorrante de estos, yo lo que diría es, bueno, aquí no pasa un minuto de silencio hasta que no destituyan a este farsante y a este atrevido. Aquí todo pasa en este país, no pasó nada. Y entonces uno ve que a Chávez no solo la ha agarrado contra la institucionalidad, sino que su propia ministra de la presidencia, la que dicen que promueven para candidata a la presidencia, que eso es mentira, la hacen para quemarla y al final sacarán el de ellos. Haciendo un Estoy discurso. de acuerdo con eso que acabas de decir. Ok, pues, obviamente que no tiene ni el nivel, y además si la habían querido jugar, no la queman como está de tostado. Usted sabe, además de las estupideces que ha dicho en muchos momentos, atreverse a decir, haciendo eco el discurso de Chávez, que el Estado de Derecho estorba para el desarrollo del país. Esto no tiene parangón. Es decir, qué ignorancia, qué estupidez, pero hasta dónde ha llegado este país con este grupo de gentes, que el presidente, yo diría que hay que meterle por lo menos unos 3 psiquiatras buenos y demostrar que este carajo no está en condiciones para gobernar, de acuerdo a las posiciones Pero que usa. él con eso es el ¿Ah? problema, pero también qué difícil, Célimo, porque vos decís que ocupa 3 psiquiatras, pero acabas de describir también las posiciones de la ministra de la presidencia, Laura Fernández, y no distan mucho de la actitud del presidente. O le copian el estilo, o es que la enfermedad genera metástasis en el gabinete. Bueno, el problema es que un gobierno que no tenía partido, que no tenía ni amigos en Costa Rica, que dicho sea de paso, este Chávez es responsable de todo el desmadre económico de este país. Recordemos que él pasó por muchísimos años en los organismos financieros internacionales haciendo créditos para después recuperar instituciones. Y en esas épocas tuvimos que entregarse en paz, puertos, aeropuertos, todo. Él es responsable directo. ¿Ahora de qué habla? Pero ahora bien, el gabinete de Chávez, qué tristeza, será por hambre que van ahí. ¿Cómo es posible? Yo no creo que los señores ministros sean tan requetignorantes para creerle todo lo que dice Chávez. Entonces salen con cada cosa que uno dice, pero por Dios, ¿hasta dónde llegó este país con este acto de irresponsables y charlatanes con alguna excepción? Entonces la situación es grave porque claro que el psiquiatra haya que aplicárselo a un montón más y aplicárselo a 4 abogados. Qué increíble. Yo que sabe más de un buey de freno que yo de derecho, soy un campesino, y dije, no hay forma de que la ley Jaguar pase. Correcto. 4 connotados abogados apuntándose y defendiendo la ley Jaguar. No es una vergüenza, y hablo con nombre y apellidos. Hablo de Castro, hablo de Otto Guevara, hablo de Bolio y hablo de Villalobos. ¿No les dará vergüenza? Ahora, ¿qué pueden decir? Si el pueblo sabía que eso no tiene cabeza, ¿qué es lo que buscan? ¿O son ignorantes? No creo. O buscan, por lo menos, tienen necesidad de sentirse a la par del poder. Eso es una desgracia para un país, porque hay gente que en otro momento alguna gente creyó. Bueno, en Otto Guevara yo nunca creí, pero en otra gente por lo menos uno lo respetaba un poco. Así es que... Célimo, en el tema este que hablabas del discurso o de la ocurrencia, que por cierto eso mismo lo dijo Francisco Daranés en estos días en el otro programa mío, de que que casi se atraganta en el almuerzo cuando oyó esas expresiones de Laura Fernández de que lo que estorbaba en Costa Rica era el Estado Social de Derecho. Pero vamos a ver, no solo son palabras, hay muchas acciones de la actual administración que van más allá de las palabras con el Estado Social de Derecho que costó construirlo muchas décadas, que ha venido también, porque vos lo dijiste, para ser justo, ha venido siendo debilitado por otras administraciones anteriores, pero inclusive disimulaban en ese ataque al
Estado Social de Derecho. En la actual administración no hay disimulo y continúa el ataque al Estado Social de Derecho. En eso, don Claudio, los argumentos que ha demostrado, que ha aplicado Chávez, yo lo veo como la peor torpeza e ignorancia de un gobernante. En lugar de buscar el diálogo, la negociación transparente, la unidad de la comunidad nacional, se ha dedicado a abrir, bueno, frentes en todos lados. Entonces, el ataque furibundo contra la Asamblea Legislativa, pero por Dios, si él sabía que solo tenía 10 diputados, lo más elemental de la inteligencia del ser humano era buscar el diálogo con transparencia, no ellos entregar en nada. Ataca al Poder Judicial, ataca a la Contraloría, ataca ferozmente al OIJ, pero cuando le conviene se echa las flores, porque de eso vive él, de vestirse con ropaje ajeno, del trabajo del OIJ. Ataca la Fiscalía General de la República. Y lo peor es que ataca con la peor ignorancia en sus argumentos, con mentiras, utilizando una pose de muchacho bravo que lo que da es lástima. Viera que yo no veo eso, pero me mandan por redes sociales. Qué triste es ver a un hombre esto con la cara de amargado, de obstinado, porque no le sale nada, es que no ha planteado nada. No ha planteado absolutamente nada importante. Célimo, en eso que estás diciendo, los que te conocemos sabemos que vos sos un hombre humilde, dedicado a la agricultura, sos un agricultor, sos una persona estudiosa de los problemas nacionales. Pero vamos a ver, la retórica de Célimo cuando habla es muy propia del campesino, pero la retórica del presidente de la República no es del campesino, es del pachuco. Eh, y cómo interpretas esa retórica que en algunos sectores de nuestra sociedad está causando empatía? Algunos han considerado que esa es la forma correcta de hablarle a la clase política y al ciudadano. Mire, no hay precedentes en irresponsabilidad, mentiroso y embustero como Chávez. Él se dio cuenta que no tenía partido. Él se dio cuenta que no tenía amigos ni siquiera para el gabinete. Trajo de liberación de la unidad del PAC y los otros los trajo importados, como la ministra de Educación, como el ministro que se fue a Obras Públicas y Transporte. Entonces no le quedó más que empezar a reciclar todo lo que hemos dicho en el movimiento social. Y todos, me refiero no a rescate, a todos. Denunciando la corrupción, denunciando la deuda pública, comida creciendo, etcétera, para poder enredar. Voy a poner un ejemplo de algunas mentirillas. Cuando él dijo, porque sabía que era un tema de campaña, que nosotros no éramos ganados para que nos llevaran arriados al corral para vacunarnos, entonces el 8 de mayo firmó un decreto para quitar la obligatoriedad. Pero es tan cínico y tan vulgar, pero tan vulgar, que resulta que esa obligatoriedad, ese decreto, lo firmó en blanco. Yo tengo información de mis informantes de Casa Presidencial que andaban corriendo los 22 días a ver qué le ponían. Célimo, acomódate un poquito a la cámara porque no se te están viendo los ojos para que hables como Pilar Cisneros y el presidente, mirándonos a los ojos. ¿Ahí? Sí, ¿Ahí? Perfecto. Ahora lo acomodamos un poquito. Ok, entonces, me cruzaste del tema. Bueno, en todo caso, bueno, repito, que mintió desde la campaña con su discurso contra la corrupción, la impunidad, contra la evasión y la ilusión. Al extremo que le dijo al pueblo de Costa Rica, yo le voy a dar un incentivo económico a aquella persona que denuncie los actos de corrupción que documentados. Pero ahora que resulta que denuncian sus propios actos de corrupción, los de su gobierno, entonces, si son funcionarios públicos, los despide, los persigue, los denigra y desea como desaparecerlos de Costa Rica. Vean ustedes el nivel de perversidad y de corrupción de Rodrigo Chávez. Ahora sigue denigrando aquí a todo el que se le atraviese. Se comprometió entonces a la evasión, a la ilusión, no hizo nada. Ha tenido el cinismo de decirle al pueblo, qué interesante esto. Levanta las manos y dice, ¿dónde está? Para atacar la Contraloría. ¿Dónde estaba la Contraloría en el caso de la trocha? Pero este perverso no le dice al pueblo que precisamente no estaba la Contraloría porque lo hicieron con la Comisión de Emergencia, como acaba de hacer él. El aeropuerto Daniel Duero, donde alguien se levantó de entrada nomás, porque falta más, 1.000 millones de colones. ¿Por qué no le dice eso a la gente?
¿Por qué le miente tan cínicamente y toda la gente le aplaude? Dice, qué valiente este hombre. Pero se está burlando de la gente humilde, gente buena. Mira que yo no ataco a los chavistas, bueno, a los que son intelectuales, sí, porque uno sabe por dónde van. Pero a la gente humilde, a la campesina, al agricultor. Porque tanto fue la corrupción del pasado que se sienten complacidos por lo menos con oír las estupideces que plantea Chávez. Ahora bien, llega a Limón sin haber hecho una sola obra importante y le echa la culpa a la Contraloría General de la República para no haber iniciado la construcción de la Marina. La Contralora le responde que ella ni siquiera le ha llegado al escritorio, pero lo que no le dice a la gente es que es tan torpe su gobierno que la quieren montar en un terreno que es terreno de la zona marítimo terrestre, que no la pueden hacer ahí. Bueno, pero él llega ya le llevábamos más de 100 casos de mentiras todos los miércoles, pero lo raro es que se le desmiente ante un presidente. Casi todos han sido corruptos y han hecho muchas cosas, pero alguien tan rementiroso y tan falso y tan falto de ética no lo había tenido el país antes. Pero yo por esa cantidad de mentiras lo he bautizado el presimiente, no el presidente, correcto, sino el yo presimiente. te he visto. Ve el caso Gandoca Manzanillo. Oiga, pero no solamente sale diciendo que fueron unas toquillas, sino que sale a defender a estos supuestos delincuentes en una conferencia de prensa y no queda ahí. En el caso de la Caja, que es muy grave lo que está pasando y que supuestamente o eventualmente también hay un poco de gente que tendrá que ir a la cárcel, oye, sale defendiéndolo y pidiendo aplausos. Habráse visto en la historia patria un presidente más vulgar y más pachuco que más irresponsable. ¿Cómo puede ser posible que le pida a la gente este aplauso para gente que está totalmente cuestionada y que eventualmente, posiblemente van hasta el bote, incluido él? Porque aquí hay una cosa que yo quiero aclarar, don Claudio. Nosotros debemos de pedir a este hombre que renuncie a su segunda... A su inmunidad. Su inmunidad. Bueno, la inmunidad sí, pero que renuncie. Vamos a un corte comercial, para que corrijas los problemitas técnicos que estamos teniendo con la cámara de Célimo Guido aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía y continuamos con la conversación ya arreglando los problemas de cámara con don Célimo Guido, exdiputado de la República y también un reconocido dirigente agrícola, un dirigente que lucha por mucho de las necesidades que hay en los sectores más vulnerables de nuestro país. Célimo, ¿qué nos decías? Bueno, don Claudio, le decía que después de ver más de 50 acusaciones, muy graves algunas, por lo menos hay una docena que no se las quita al presidente de la República, qué grave es que tenga doble nacionalidad y que no renuncie a esa doble nacionalidad. Pero es cierto que tiene doble nacionalidad. Bueno, esto es lo que han dicho todo el mundo y hay que pedirle que si la tiene que renuncie, porque entonces es muy fácil que el día que termine, porque yo creo que tiene un año, yo creo que los presidentes tienen un año después de salir de inmunidad. Pero también los diputados debieran de quitarle la inmunidad. Ya es suficiente. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque en ese discurso populista y vulgar podrías ser victimizado. Entonces hay que quitársela inmediatamente, que termine de ser presidente, si es que termina, porque yo lo veo a veces muy alocado. Porque si tuviera doble nacionalidad podría ser las de Correa en Ecuador, ¿verdad? Correcto. Salió de Ecuador y se fue a vivir a Bélgica. Correcto. Entonces, bueno, ve qué interesante cómo habla para la gradería del Sol. Vamos a poner un ejemplo. Vea el pleito que se tiene para la gradería con los Arias. Ve qué interesante. Si ellos comen el mismo plato, vea, Alianza del Pacífico. Chávez le da un abrazo a Arias y le dice, te promete proteger la industria de la caña. O sea, ya ahí no hay nada más que hablar. A confesión de parte de relevo de prueba, lo demás queda desprotegido. Segundo, la ruta del arroz. Les dice que dejen de producir arroz, que produzcan algo que dé plata, que produzcan cáñamo. ¿A quién le dieron la gran concesión de cáñamo? A los Arias y a los CAEP. La FANAL lucha por privatizarla. De ahí está el ingenio Taboga y el Viejo. La privatización de la Caja. Ya ahí no están las clínicas privadas. Lucha ahora por mezclar el hidrocarburo un 10% para la gasolina. Y ahí no está Taboga. O sea, ¿cuál es el pleito que se tienen si son lo mismo?
¿Cuál es el pleito que tiene entre los Arias y los ninguno? Solo los chavistas ignorantes, no digamos ignorantes, ingenuos, le creen semejante charlatanería. Ellos son lo mismo, por Dios, son lo mismo. Deja la cámara ahí queditita, está Y bien. es que se me resbala. Ok, entonces, ¿dónde está la bronca contra los Arias? ¿Cuál es el pleito? Si son los mismos y defienden los mismos intereses, eso es grave. Ahora, a mí me interesaría, y hay muchas cosas más con los Arias, ¿verdad? Me interesaría que hablemos un poquito de el papel de Chávez en el narcotráfico. Eso es muy importante. La seguridad del país está en una situación deprimente. El presidente Chávez, desde el Ministerio de Seguridad, le ha rehuido a sus responsabilidades. Ha tratado de meter en la cabeza a la gente que la responsabilidad de la inseguridad se basa únicamente en algunos cambios de las leyes. Vemos por otro lado el tema de los escáneres, que ha sido mucho humo, pero poca realidad. Y me sorprendía, y aquí lo tengo, por cierto, porque lo guardé, quiero compartirlo con vos y con los que nos ven y nos escuchan, un, un dato del decomiso de cocaína. En el 2007 se decomisaban, 2020, perdón, se decomisaban 47.000 toneladas, perdón, 47 toneladas, no 47.000, 47 toneladas de cocaína. Y desde que el presidente Chávez está en gobierno, ha bajado sustancialmente el decomiso de cocaína. Ahora solo son 6 toneladas, de 47 hemos llegado a 6. Pudiera ser que los ciudadanos digan, estamos cerrando las fronteras y cada vez entra menos cocaína, pero sabemos que las exportaciones de cocaína hacia Europa y hacia otras latitudes desde Costa Rica han aumentado sustancialmente. Hay una gran preocupación de muchos de por qué ha disminuido sustancialmente esos decomisos de cocaína y cómo, si ha disminuido esos decomisos, cómo es que ha aumentado el sicariato y las muertes de pandillas alrededor de las ilegalidades que se generan en esta actividad delictiva, Sergio. Ok, veamos algunas cositas importantes. En sesiones extraordinarias, Chávez retiró todos los proyectos que tenían que ver con la agenda de seguridad y tiró la toalla, renunciando a continuar con la lucha contra el narco y el crimen organizado. Como comandante en jefe, renunció a esa responsabilidad y le tiró la bola a la Asamblea Legislativa. Sería un berrinche, sería presión de sus supuestos amigos del narcotráfico y del crimen organizado. Recordemos costarricenses, aquello de Papá Chávez. Ok, evidencias. En el gobierno pasado, Michael Soto cerró todos los puestos de control de la zona norte, donde ahí hay toda clase de cosas, a través de la piña, narcotráfico, a través de crimen, a través del oro, a través del tráfico de personas, qué sé yo. Cerró todos los puestos policiales, eliminando incluso la policía de control de drogas. Hoy, el gobierno de Chávez mantiene esos puestos cerrados, todos en zona norte. Alegan que no hay presupuesto, que la policía tiene que concentrarse en las ciudades y que tienen muy pocos policías. Ahora me llamaban de San Lorenzo, ayer de San Lorenzo y de Bajo Rodríguez, que ahí están asaltando, que no hay policías, que no hay nada, y ahí también pasa mucha droga y cosas. Sacaron la policía de control de drogas de todos los puertos y aeropuertos. Los escáneres los pusieron producto de la presión y la negociación que hicieron unos diputados para aprobar un crédito, con expresión muy raro pero bueno, a cambio de que pedían los escáneres, y los pusieron en lugares estratégicos para que se los vuelen los camioneros sin ninguna responsabilidad. Pero, además de eso, bueno, por ejemplo, Caldera está en manos de colombiano y de Calixto Chávez. Bueno, que es que ahí no pasa droga, que no hay escáner. Pilar Cisneros, es que grave, suplica que quiten el acelerador a la Comisión de Seguridad. Sí, eso me llamó mucho la atención. Eso me llamó mucho la atención. Vean el camino de un posible acuerdo entre el gobierno y la mafia, porque un posible acuerdo, digo, por lo siguiente, porque ahora la gente ya no habla de narcoestado, habla de narcogobierno.
que por ahí podría andar la cosa. Ok, mientras Chávez, Chávez mantiene, óigame, un mes proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad del narcotráfico, con el escritorio sin firmar. Bueno, ¿quién lo tiene agarrado en los cojones? Es eso. Sí, ¿por qué no lo firmaba? Hay otro que lo firma el día siguiente. Y cuando hablamos de los escaños, mire, los holandeses quitaron APM Terminal, los mandos medios hace mucho tiempo, y se pusieron ellos. Recuerdo que Holanda es uno de los países donde más droga se consume. Allá acá la agarran ellos mismos y aquí está pasando droga permanente. Lo que pasa es que suena cuando cae en España, en Portugal, en otros lados. Pero además, ¿qué ha hecho el gobierno de la República por el ingreso de tanto droga? Si quitó de todos los puestos de control, digo, de la policía de control de drogas, los retiró de la zona fronteriza. Se trajeron las operaciones, es que esto se las trae. Vea el camino de este gobierno, de la guardia, de la guardacostas a Guásimo. Ahí que lo trajeron a hacer. Ahí no hay mar. Los holandeses, repito, quitaron la gente y se pusieron ellos. Pero además, ¿por qué quitaron la policía de control de drogas de fronteras, puertos y aeropuertos? ¿Por qué el gobierno permite tantos aeropuertos clandestinos? No quería comprar la bronca. Ahora bien, ni un solo kilo de cocaína, dijo. Recordemos cuando instalaron los escáneres por una negociación con el FA. Pero, ¿cómo los instalaron? De veras que lo que decía antes, todos los camiones se los llevan, ¿acaso que son idiotas y no sabían que eso iba a pasar? Además, oiga esto, si no fuera por la Contralora General de la República, que planteó, que denunció, que estuvieran todos los escáneres en manos de la gente de Minerva, aquellos que supuestamente exportaban cocaína líquida. Sí, que era un acuerdo con Rax ahí, muy sospechoso. Tuvo que renunciar hasta, no me acuerdo si era un directivo o de Raxa o de ICOFA. Ok, entonces la pregunta es esta. El camino parece que es eventualmente un acuerdo. Por eso la gente llama narcogobierno. Ve qué grave la situación. Sumamente grave. Ahora, el gobierno simplemente lo que hace es seguir hablando humo, denunciando tonteras, no agarra nada en serio. Y recordemos que él decía que el peor cáncer en este país era la corrupción. E incluso antes dije que se comprometió a darle plata a la gente que denunciara, más bien ahora las persigue. Dijo que los tres poderes de la República, bueno, que otros lo hemos dicho también, estaban penetrados por las mafias. Y ahora pareciera, supuestamente, las mafias también tienen asidero en casa presidencial. Esto es sumamente grave. Y vea usted, por ejemplo, que iba a terminar con la pobreza y se caracterizó por desmantelar totalmente, de financiar los sectores más postergados. Y su gobierno neoliberal se ha dedicado a gobernar para sus aliados, para el gran poder económico. Y basta con recordar Gandoca, Manzanillo, Ruta del Arroz, concesiones de cáñamo, etcétera, etcétera. Así podemos enumerar nosotros cientos de casos. Pero y cuando vos ves todos estos casos y ves todo lo que está aconteciendo y te cuestionas todo lo que está pasando alrededor de este gobierno, vos que fuiste diputado de la República, ¿cómo es posible que en el caso de diferentes juntas directivas, Rodrigo Chávez haya llegado a buscar eliminar los pesos y contrapesos que hay en la nominación de personas a las juntas directivas? Lo vemos en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde buscó él tratar de tener los 9 miembros de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y ahí hubo complacencia de las cooperativas, nombrando a alguien complaciente con el presidente, de solidarismo, de las cámaras. Realmente el único que se negó a complacer en ese aspecto al presidente fueron los sindicatos. ¿Cómo analizás eso que también sucedió en el ICE, donde se inventaron algunos casos legales y de corrupción para sacar a algunos miembros de la junta directiva, que terminan saliendo en muchos de esos casos libres de toda culpabilidad, pero aprovecha el momento el presidente Chávez
para nombrar en el ICE, en el Banco Popular y en la Caja Costarricense de Seguro Social, y leí un día de estos que también en el INA ya estaban pegando brincos en el Instituto Nacional de Aprendizaje. ¿Cómo analizas eso en vista de esa descentralización administrativa y en algunos casos política que se estableció en nuestra Constitución para las instituciones autónomas? Bueno, en primer lugar, recordemos que este pobre ignorante llegó creyendo que él mandaba si llegaba a Zapote. Él creía que él mandaba. Ujú, No se da cuenta que mandaba los financiantes de campaña, que mandan el narcotráfico y el crimen organizado, porque él despidió todo eso, para empezar a ujú, hablar. Segundo lugar, ya dijimos que ellos no se ponen, no empalidecen en decir que les estorba el Estado de Derecho. Entonces, efectivamente, vienen, han querido venir por todo, por todo. Efectivamente, vea que ahora, ¿quiénes hicieron la torta en la caja? Los directivos de él, porque quitó los otros. Pero lo más imprudente que he visto, que es meterse y quitar incluso directivos de instituciones autónomas que son de otros sectores que nada tienen que ver con él. Es que es tan ignorante y tiene tan mala asesoría legal. Yo creo que este hombre, y lo digo, vamos a ver, con paz y tranquilidad. Yo creo que este hombre no se ha leído la Constitución Política, no ha tenido tiempo, seguro. Es ujú. decir, es que solo estupideces comete. Vea que no ha pegado una. Al principio hizo 34 decretos y no pegó ni uno. Entonces, para él la institucionalidad es un estorbo y venía dispuesto a terminar. Le voy a decir una cosa, alguien dijo una cosa que la comparto. Si en este país hubiera un ejército, ya tiempo Chávez se hubiera montado. Lo que pasa es que no le da la cobija para enfrentar a un pueblo organizado, que nos estamos organizando, que precisamente nosotros, desde el rescate y desde Alianza de Sectores Productivos y Sociales, estamos recorriendo el país. Yo estoy, si Dios quiere, en Pérez de León el próximo jueves, o sea, a las 5 de la tarde, reunido con un poco de gente para crear los comités patrióticos de nuevo. Estamos en eso. Pero de parte de él le vale un pito todo lo que es la institucionalidad. Y efectivamente, pero qué raro, es que comete un error, otro error y otro, y no sale de eso. Y ya se le fueron 2 años y medio. Dígame una cosa, ¿qué ha hecho Chávez algo importante en este país? Sí. Aparte de dividir, de crear odio, Ese es de el crear tema que quería llegar. desesperanza. A ese tema quería llegar. Ha generado desesperanza, ha generado odio, ha buscado polarizar el país. No hay una obra significativa en algún campo que uno pueda resaltar. Va y reinaugura el hospital de Punta Arenas como que fuera propio. Eh, Hasta un la, poste de la luz se inauguró en Pérez de León. bueno, se repara que ya venía desde hace varios años la gestión para reparar el Puente de la Amistad y lo presenta como propio. Pero si revisamos también qué obras de magnitud pública va a dejarle a los gobiernos que vengan, porque él ha heredado muchos de esos proyectos y más bien los ha atrofiado algunos y en otros saca pecho como que fueran propios. Nos quedan 20 meses, Elimo, como el Sí, presidente Rodrigo Chávez, pero algo que sí ha hecho perfectamente y que a mí me preocupa mucho es que ha generado en muchos sectores un descrédito de la institucionalidad de la democracia costarricense. Uno puede, y vos has sido una figura que lo haces constantemente, puede estar criticando muchos eventos y muchas cosas que se dan en instituciones del Estado, pero a mí me parece que debemos criticarlas para mejorarlas. En el caso particular del presidente Chávez, él se puede ir del país al día siguiente de ser presidente de la República y sí va a hacer un daño enorme, que es que muchos ciudadanos ya desde hoy han perdido la credibilidad en el sistema democrático. Ese que le permite a tu grupo Rescate Nacional o a los grupos patrióticos levantar la voz, pero vos lo acabas de plantear perfectamente. Dichosamente aquí no hay un ejército, como sucede en Venezuela, donde el gobernante de turno los chinea, les paga salariazo, los tiene en grandes condiciones y esos están dispuestos a avasallar al pueblo. Dichosamente eso no hay, pero sí hay un deterioro de la credibilidad del sistema gracias a Rodrigo Chávez. no, definitivamente, él viene ante su incapacidad de gobernar, ante su falta de equipo. Él quiere desprestigiar y desprestigiar, esperanzado en que él va a mantener cierta cuota de poder. Ve qué cosa más terrible. En la Asamblea Legislativa en la que viene, cosa que lo dudo mucho, y que eventualmente vuelve a ser candidato a la presidencia, porque resulta que la única meta de él, a eso lo mandaron, es destruir el Estado social de derecho, la institucionalidad, la soberanía alimentaria. Y hablemos un poquito del agro, no, Claudio, es que no lo Sí. hemos tocado. No, no, dele, nos quedan siete Bueno, minutos. mire,
Ok, mire, por ejemplo, la ruta del arroz, pero es muy trillado. Pero, por Dios, este hombre no entendió, o sí entendió, pero tenía que ayudarle a sus finanzas de campaña, que con la ruta del arroz iba a despedazar totalmente la soberanía alimentaria en materia de arroz, que en este momento está el país, esta pobre gente, todos los hijos se vinieron, pero el hombre se voló las becas, se voló todo para los estudiantes, y esta pobre gente, los hijos de esos agricultores, se vienen para estas zonas de qué, si no hay ni siquiera posibilidad de estudiar, porque no hay ayuda de ningún tipo. Bueno, pero Pero resulta que te decía yo cuando empezamos el programa de que los datos demuestran que 75.000 agricultores han abandonado el campo, o sea, de 250.000, que era la fuerza laboral en el campo, y eso me lo confirmó un día de estos también Renzo Céspedes, de 250.000 hemos pasado a 175.000. Esos 75.000 es desempleo, es desesperanza y es migración hacia otras zonas del país, tal vez sin la preparación y el conocimiento para desarrollar otras actividades que no sean agrícolas. y en el caso de los arroceros ya van por la mitad despachados y otros que están cayendo. Voy a anunciar algo aquí que es importante. Miren, banca para el desarrollo. Resulta que los bancos privados también tienen que aportar, pero lo aportan ellos mismos, no se lo dan al Banco Central o a quien sea. Entonces resulta que, por ejemplo, Banco San José, agarran y le prestan plata a un agricultor. Voy a poner un ejemplo de un señor amigo mío del Cerrillo de Naranjo. El hombre se ve enredado porque le fue mal en la cosecha, entonces hace una negociación, tiene una cuentilla de 16 millones y otra de 60, tiene la de 60 al día, pero lo obligan a juntarlas y le dicen, vamos a hacer un arreglo de pago. Y el arreglo de pago consiste en lo siguiente: entra un fideicomiso. En el momento que entró, le traspasa la propiedad al BAC San José. Sigue pagando impuestos municipales y territoriales y le ponen un plazo, un monto. Él tenía que pagar 6.500 colones de banca para el desarrollo, estoy hablando. 6.500.000 colones al año, en el mes de junio. Resulta que de pronto ya saltó a 8,5 millones. Y resulta que si 60 días después de que, digamos, el 13 de junio tenía que pagar, no pagó, y una vez se dejan la propiedad porque está a nombre de ellos. Están despedazando. Y yo estaba denunciando esto. El abogado mío, Gonzalo Carrillo, quiere que le entremos. Yo estaba hablando con él. No es posible. Todos los debidos procesos se los brincan. Estamos cayendo en manos de tagarotes en los bancos que están deseando que alguien se atrase para tomar las instituciones, las empresas y las fincas y las casas por un 10% de lo que vale. Y entonces ahí venimos a temas como que se quieren volar el CNP, se quieren volar la FANAL, bueno, la FANAL y el CNP, el Banco de Costa Rica. Y hemos dicho 1000 veces, el Banco de Costa Rica, valorado más o menos según los informes en el 20% del valor real. Y la mordida que va a pegar alguno es de 90 millones de dólares, que lo han gritado los diputados y nadie tiene el coraje del gobierno para decir que son mentiras. El caso del banco, el caso de la FANAL, pero por Dios, una empresa que le da, y hay carebarros que dicen, ¿cómo le está vendiendo guaro? No, no es guaro, es que le da la mejor calidad de Centroamérica y al costo a la caja ¿cómo se llama? El alcohol. Pero además de eso, le da una serie de ayuda a diferentes organizaciones, empezando por la municipalidad de Iglesia, qué sé yo, creo que la Cruz Roja, bomberos, etcétera. Y resulta que una vez que lo venda, se lo entregan a esas empresas que declaran ganancia cero. Entonces, ¿en qué va a quedar esto? Va a quedar en un hueco fiscal enorme. ¿Y quién va a aportar los recursos para ayudar a esta gente? ¿Cuál es la desesperación de privatizar la FANAL? Tan prensados los tiene Oscar Arias y Rodrigo. Y qué sé yo, el viejo y otra gente. ¿Sí? Y el agricultor totalmente desprotegido, totalmente arruinado. Pero este señor, que yo pienso que el odio que tiene Rodrigo Chávez a la UCR es porque no dicen que no pudo pasar, pero ni siquiera el primer curso de generales. Sí, pero el de economía. Entonces se fue para Estados Unidos y estudió economía agrícola. Y viene a batear aquí. Y vea qué gran economista agrícola que vino y se paseó en los arroceros y en la producción nacional. Él no entiende la función social del trabajo. Él no entiende que es mejor, que es más barato producir el arroz que traerlo, pero porque es mejor de calidad. Y que fuera más caro. Bueno, cuando yo presenté el proyecto de ley de soberanía alimentaria hace 25 años y lo he planteado 3 veces más y lo tenemos otra vez en la corriente legislativa, estábamos hablando, don Claudio, de que podían haber guerras, fenómenos naturales y toda esta cosa, que había que garantizar la soberanía alimentaria. Ahora, desde que todo este gobierno le presentamos, a través de Rescate Nacional, de Maná y otra gente que nos ayudó, 2 proyectos de ley. Uno, para la compra de la deuda
a todos los agricultores que por fenómenos naturales están perdiendo la propiedad. Y dos, el proyecto de ley de soberanía alimentaria que recupera toda la riqueza del mal patrimonial, que entra con la tecnología, con seguros de cosechas, con financiamiento, con todo. Y ahí están, no los mueven, no les interesa. Entonces, bueno, ese economista que terminó siendo economista agrícola y vino a pasar en la agricultura de este país. Bueno, Sálimo, Pero bueno, está yendo el programa. sí, ¿Y tal vez para... qué piensan hacer en Rescate Nacional? Nos decías hace un ratito que vas a andarse en la creación nuevamente de los movimientos patrióticos en las comunidades. ¿Qué piensan hacer ustedes pronto dentro del marco del disgusto en que se encuentran? Bueno, lo primero que hay que hacer y que lo hemos planteado es buscar la unidad del movimiento social, que nos dejemos de pelear por sectores. Que si bien es cierto hay que defender la caja ultranza, pero se nos está yendo el ICE, se nos está yendo la FANAL, se nos está yendo el banco. O sea, hemos dicho hace mucho tiempo y hemos reunido con la iglesia, con las universidades, con los sindicatos, diciéndole por Dios, hagamos una agenda país, firmémosla, hagamos públicamente, aquí estamos. Y que esa agenda país puede ser muy sencilla. Defender el Estado Social de Derecho, toda la institucionalidad y la soberanía alimentaria para empezar a hablar. Entonces resulta que si los sindicatos, si los sectores, incluso empresarios honrados y decentes que han hecho este país no entienden que tenemos que unirnos, esto no hará nada, pero está haciendo el peor daño, que es creando división, desesperanza e incredibilidad en la política y en todo lo demás. Esto es muy grave. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tratando de recuperar, sin un 5, ese es el problema. Fíjate que yo ahora el 16 cumplo 73 años y no tengo pensión ni el régimen no contributivo, no tengo tierras, trabajo en tierras prestadas, ni siquiera por dicha que ni siquiera alquiladas. Y sin embargo, me tiro a la calle, doy la pelea con la gente, estamos haciendo un grupo muy grande a través de alianzas de sectores sociales, productivos y sociales, obviamente ahí está el Rescate Nacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es unirnos, por Dios, es firmar una agenda país y es decirle, estate quieto ya. Pero en todo caso yo aprovecho para decirle a los costarricenses que el país se encuentra en riesgo. El sociópata, irresponsable, inquilino del zapote, frecuentemente insta incluso a la violencia, al odio, a la división, e incluso no es la primera vez que llama a la sedición. Sí, lo ha hecho en otras A su ocasiones. gobierno le estorba, como hemos dicho, le incomoda el Estado de Derecho, porque es tanta la ignorancia que hasta eso se atreven a decir. Su estilo cabachano y vulgar pone en riesgo nuestra democracia y nuestra paz social. Ante ello, ¿qué proponemos? Bueno, hago un llamado respetuosísimo a todos los sectores sociales, a empresarios decentes, a estudiantes, a agricultores, a todos los sectores productivos patriotas, de poner intereses particulares, por Dios, y de consolidar la unidad nacional del movimiento popular. Un llamado, si es necesario, a la desobediencia civil, no así a la sedición, como lo plantea el autoritario irresponsable de Chávez, que es otro tema. Y vamos juntos. La patria es primero. Se llegó la hora de hacer algo. Por eso yo invito a todos a que nos unamos, a que dejemos los intereses personales. Nosotros en Rescate podemos ir a la paro detrás si quieren. No nos interesa figurar, pero sí se llegó la hora de decirle a este sociópata, un atorrante como usted que ha venido a destruir nuestra soberanía, nuestra democracia, nuestra institucionalidad, ya basta. Hay que pararlo ya. Mañana es tarde. Bueno, Sálimo, como siempre, gracias por la participación en el programa, gracias por tu vehemencia, la conocemos a plenitud y esperemos que haya reacción, sobre todo de los ciudadanos que no comprenden que el país va. Si veníamos mal, hoy hemos acentuado ese camino como el cangrejo, cada vez más para atrás. Muchas gracias Gracias a Sálimo Guido por la compañía, pero sobre todo ustedes por ese compromiso que tienen con Café y Palabras. Y los esperamos el próximo miércoles al ser las 10 de la mañana aquí, porque la política. ¿Qué tal, amigos? Les saluda. Llegando de Desma.com, periodismo libre e independiente. La verdad sin compromisos, noticias que te permiten con coraje y sin censura hacer escuchar tu voz. Tu voz es nuestra misión, cada día más fuerte. Sin miedo a la verdad, te escuchamos a ti. Con coraje y sin censura hacer escuchar tu voz.
día más fuerte. Sin miedo a la verdad, escucharnos a ti. Con coraje y sin censura, hacer escuchar tu voz. Con coraje y sin censura, hacer escuchar tu voz.